Yo voy a ser muy breve porque creo que lo que digamos nosotros puede ser más o menos importante, pero lo que hablemos un poco, comentemos entre todos, yo creo que también es importante y hay que hacerlo. Yo cuando me dijeron que tenía que intervenir aquí y demás, yo dije, pero bueno, si yo no me he estudiado últimamente casi nada, sé bastante, o por lo menos leí bastante hace ya tiempo, digo, yo puedo hacer lo que hacía Marcelino aquí algunas veces, que le decíamos, porque él nos contaba todos los viajes que hacía por ahí, y dando charlas y tal. Pues yo puedo hacer lo que hacía Marcelino, que llamábamos, ya está tú aquí, que nos está contando efectivamente los viajes. Pero bien, dicho esto, yo creo que los camaradas han planteado las cosas muy escuetamente, porque no puede ser de otra forma. Los camaradas, 100 años, no se pueden exprimir ni en media hora, ni en 2 horas, ni en 3 días, eso está clarísimo. Y máxime, eso ya es una opinión mía, que en esos 100 años yo creo que habría que dividirlos al menos en 3 o 4 etapas. Efectivamente, primero lo que fue la revolución, luego lo que está planteando Gundí en su última fase, hasta la Segunda Guerra Mundial, luego después, pues 20 años después, y luego después hasta el Gorba, hasta el Gorba. Y claro, pues todo eso no se puede exprimir en 1 hora, ni en 2, ni en 3, ni en 4, porque además eso tiene mucho fondo. Pero entonces la idea fundamental que debiéramos de sacar todos nosotros de hoy del tema de la revolución es que la tenemos todavía en nuestro pueblo permanente, o sea, digo permanente, o sea, perdón, pendiente, la tenemos pendiente. No es fácil, eso está clarísimo, no es fácil, pero no podemos de alguna manera, efectivamente, con independencia de la situación política y tal, de alguna forma no podemos olvidar que aquello fue un inicio que desgraciadamente no se llegó, vamos, no se llegó a que se implantase, porque había quien, hay quien decía, yo creo con razón, que el comunismo no llegará hasta que efectivamente todos los países del mundo no sean comunistas, no llegará al comunismo hasta ese momento. Eso es, en un principio era una quimera, pero bueno, eso está ahí. Pero lo que quiero decir con esto es que de alguna manera, efectivamente, yo creo que la revolución rusa fue un principio fundamental para que de alguna manera, efectivamente, se empezase a discutir, y ya no solamente a discutir, sino a practicar en muchos países lo que de alguna manera llevó a ello, que fue efectivamente la revolución de las clases, que existían en aquellos momentos y que siguen existiendo, desgraciadamente. Y decía una cosa Gundí, que yo creo que, no sé, y ya es una opinión muy particular, si, como él decía, que de alguna manera habían perdido más personas los rusos que los propios judíos, si la batalla que dieron los camaradas no hubiese sido tan fundamental como fue, yo no sé dónde podríamos estar en estos momentos, si al final el fascismo si hubiese de alguna forma triunfado, porque nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la Unión Soviética, yo creo que fue un elemento básico y fundamental para el tema de la Segunda Guerra Mundial, pero básico y fundamental. Por eso, de alguna manera, yo creo que no podemos y no debiéramos olvidarlo nunca. Y no solamente nosotros, sino transmitírselo, aunque parece ser que últimamente se lleva aquello de que, bueno, pues el pasado, no sé qué, pero el pasado tiene su fundamento. Si no hay pasado, pues no puede haber futuro, claramente. Y yo en ese sentido solamente diría que de alguna manera, efectivamente, lo tengamos presente, todo aquello en estos momentos también. Y yo diría que, no sé si habéis visto el último Mundo Obrero, que viene la separata que viene sobre el tema de la revolución. Yo creo que no está mal, yo he leído una parte de ella, y que de alguna manera, efectivamente, me alegro de que el partido se haya acordado ahora, aunque haya sido un poco tarde. Pero no sé si tendrá de alguna forma efectivamente la idea de hacer algún tipo de acto o no, eso ya
no lo sé, estamos ligados en los congresos, pues de alguna forma nos están entreteniendo un poco. Pero bien, yo no quisiera enrollarme mucho, porque ya os digo que de alguna forma, pues yo, como decía el otro, y yo incluso si queréis he traído algunas fotos de los 6 o 7 viajes que he hecho a la Unión Soviética, porque hice 2 cuando de alguna forma todavía seguía siendo la Unión Soviética, y luego después pues ya a partir de que el Gorba hizo lo que hizo, y el chaval ese que se subió al tanque pues hizo lo que hizo, yo ahí, claro, se lo decía a los camaradas cuando estábamos arriba, viendo un poco el tema. Nosotros no hemos querido entrar efectivamente en lo que fue la revolución y lo importante que era con la situación actual de la Unión Soviética, o sea, del 91 hasta aquí, porque claro, eso daría, y se sabe, y eso ya sí que sería efectivamente diversidad de opiniones de la situación que tiene hoy, porque no tiene nada que ver, y si algunos habéis estado, supongo que sí, lo que había pues allá por los años 80 y tanto, y anteriormente a lo que hay ahora. Yo le decía al camarada arriba a Gundí, le decía, es que los Ladas, aquellos coches que eran fabricación soviética, eso es difícil de encontrar, dificilísimo. O sea, vas allí a Moscú y bueno, hay más atascos que aquí. Hay más atascos que aquí, porque allí normalmente suele haber entre 6 y 8 millones, no de habitantes, que tienen 10 o 12, me parece, sino de transeúntes, que se dice, que pasan por allí. Y hay todos los coches de las marcas que quieras y de los colores que quieras. Ahora, los Ladas, o sea, ¿qué significa eso? Efectivamente, allí, hoy, desgraciadamente, y no quería entrar en el tema, el capitalismo es el que manda, desgraciadamente. Pero bien, las cosas son así, pero no nos quedemos con esto que he dicho yo últimamente, sino efectivamente la importancia que la revolución tuvo en aquellos momentos. Eso, no en aquello, sino efectivamente un ejemplo para el mundo. Lo que pasa que, bueno, pues como decía el otro, la política es difícil de hacer, y más si no se tiene medios, y no se tiene efectivamente dinero. Y hoy por hoy, pues, bueno, nos pasa a nosotros, que voy a contar, de este kiosquillo. Pues hoy por hoy, quien no tiene posibilidades, es muy difícil hacer política. Eso no quiere decir, y no quiero decir con esto que no se haga, sino simplemente que efectivamente las dificultades que tenemos para esto. Pero eso no es obvio para que de alguna manera nosotros sigamos en esa lucha de la revolución en toda su amplitud. Con lo que decía Gundín, que es cierto, y siempre hay, con los inconvenientes que hubo, los problemas que hubo, no sé qué, no sé cuántos, unos están más a favor de Stalin que otros, no sé qué, todo eso es verdad. Eso no hay que... pero es que las cosas son así. Si hoy mirar, uno de los problemas que tiene Rusia, no la Unión Soviética, entre otros muchos, aparte del capitalismo, es que tiene una carencia de habitantes, aunque os parezca mentira. No llega a 160 millones en estos momentos lo que Rusia tiene. Rusia, no me estoy refiriendo a esto. Y eso, de alguna manera, efectivamente, es una decadencia. Y no hemos hablado, no han hablado los camaradas, de que de alguna forma, efectivamente, ha sido la primera potencia en casi todo. Y cuando digo casi todo, me refiero a la área espacial y a todo esto. Y por eso, de alguna manera, también tenía que sustraer posibilidades y dinero de otros sitios para todo esto. Pero aquello, camaradas, yo creo que Gundín y yo comentábamos, dice, es que, me decía él, dice, es que ahora ir por allí, pues no es lo mismo. Digo, no, si llevamos por allí, hay que ir para ver efectivamente lo que la revolución y todo lo después hizo. Y digo, hizo en el tema de la cultura, en el tema de los monumentos que hay, aquello, de alguna manera, efectivamente, yo creo que muchos de los que estáis aquí, yo creo que casi todos habéis ido por allí. Y por eso, de alguna forma, yo creo que eso es fundamental en el sentido de que llevemos a la juventud, digo llevemos a la juventud porque ya soy un poco más mayor, a la juventud, efectivamente, lo que la revolución es en su momento, y yo creo que eso es algo que de alguna manera está ahí un poco congelado, la situación que tenemos, pero ya veremos qué puede pasar o qué pasará de aquí a ni se sabe. Puede ser 20, 40, los años que sean.
yo espero que de alguna manera, efectivamente, espero y deseo, por supuesto, que de alguna forma, efectivamente, pues estas cosas cambien, no solamente aquí, sino a nivel mundial. La cosa no es fácil, no sé ahora exactamente, esto ya se sale del no sé el papel que al final pueden jugar también los chinos con relación efectivamente a lo que se pueda hacer para el tema del apoyo a la revolución, pero bueno, eso ya es una cosa muy particular que no... Yo no quería plantear las cosas, vamos, no quería plantear más cosas, sino simplemente esto, que además los camaradas se lo han preparado bien en ese sentido, y yo creo que el tema sería que, bueno, pues que comentemos entre todos un poco. Digo que comentemos porque podéis hacer las preguntas generales, las que sepamos o podamos hacerlo, os los contestaremos, y las que no, pues las contestáis vosotros mismos. O sea, que las cosas son así, las cosas son así de claro y de fácil. Y yo en ese sentido, bueno, pues hoy traído ahí unas fotos, que luego si queréis las veis, para de alguna manera veáis un poco lo que es, lo que es aquello, una parte de lo que es aquello, porque hay cosas preciosas, porque yo creo que muchos de vosotros habéis visto el Ermitaño, o sea, aquello es aquello maravilloso. Lo que pasa es que hace falta un par de meses para verlo. Bueno, eso es todo lo que tiene. Y entonces yo en ese sentido no quería plantear nada más, y no voy a seguir planteando porque yo creo que el tema, aparte de que hay que cenar, que tenéis esta cena, pues que intervengáis vosotros y preguntéis y os contestéis vosotros mismos, o sea que no hay ningún problema en ese sentido, porque estamos para eso, para comentarlo entre nosotros todos. Y yo nada más, no quiero... ¿Alguien quiere comentar algo?